Santo. La paz de nuestro Señor está siempre con todos ustedes. La paz por todos los que están en las casas. Hermanos, para ser seguidores de Cristo, tenemos que escuchar su mandamiento primordial de amarse uno al otro. Muchas veces no lo escuchamos, pero Dios nos vuelve a llamar. Humildemente reconozcamos la generosa misericordia de Dios. Señor Jesús, tú sufriste por nuestros pecados y nos abriste el camino a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú fuiste entregado a la muerte para redimirnos del poder del pecado y la muerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú enviaste al Espíritu Santo para que fuera nuestro defensor y guía. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los milagros que hacía y los estaba viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó una gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que han hecho los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar del Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica y me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal,
porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes, estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hermanas, en el Evangelio de hoy vemos que Jesús sabía que los discípulos tendrían que pasar por un periodo de confusión y tristeza después de su muerte y pasión. Es verdad que tendrían momentos de alegría viéndole después de la resurrección, pero también tendrían que seguir viviendo sin su presencia corporal, sin sus palabras de aliento y sin su compañía cuando tuvieran problemas. Por eso dice que rogaría a su Padre y Él les enviará un consolador, un Paráclito, que estaría siempre con ellos. Les asegura que no va a dejarlos desamparados ni huérfanos. El Espíritu de su presencia estará siempre con ellos para darles el aliento y consuelo que antes tuvieron por parte suya. Esta promesa de Jesús, hermanos y hermanas, no era garantía de que los discípulos tendrían un camino fácil en la vida. No era una especie de magia que les iba a proteger de cualquier dificultad. La verdad es que los apóstoles sufrieron después de la resurrección y varios han perdido su vida proclamando el nombre de Jesús.
Sin embargo, tenían la promesa de Jesús. Sabían que vivían con el Consolador, el Abogado, el Espíritu de Dios vivo. Jesús había hecho maravillas con los enfermos y con los samaritanos. Y la iglesia crecía de manera como nunca antes se lo podían imaginar. No era un camino fácil, ni para los discípulos, ni para los primeros cristianos. Enfrentando los problemas de cada día, no tenían un manual de instrucciones, ni un guía para solucionar las nuevas dificultades que encontraron dentro de la iglesia primitiva. Jesús no les había dejado detalles de cómo tendrían que proceder en otros países, con gente de otras costumbres y tradiciones, con comunidades que nunca habían visto a Jesús, ni habían escuchado sus palabras. Tenían solamente la promesa del Espíritu Santo, y los talentos, inteligencia de los líderes de sus comunidades, solucionando los conflictos entre los encargados. El Espíritu Santo trabajó de buena voluntad en sus corazones y los esfuerzos de sus manos. Hermanos y hermanas, es igual hoy en día. Estamos viviendo un periodo de confusión y tristeza. No hay respuesta a las preguntas que nos preocupan. Por ejemplo, ¿es buena idea abrir las escuelas? ¿Cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Cuándo podemos visitar otra vez a nuestros familiares, especialmente a los enfermos en hospital? Hay 1000 preguntas y ninguna respuesta adecuada. Sin embargo, tenemos esta misma promesa del Espíritu Santo, del Consolador. En estos días, Dios no soluciona todos nuestros problemas, pero sí nos da la capacidad de trabajar en comunidad y buscar la solución. Su presencia no es menos fuerte entre nosotros que en el tiempo de los apóstoles. Jesús no nos deja desamparados, ni mucho menos nos deja huérfanos. Hermanos y hermanas, hoy es exactamente el segundo mes desde que las iglesias fueron cerradas. 2 meses ya. Es como ya un año. Y muchas personas ya me han hecho la pregunta, ¿cuándo va a reabrir la iglesia de manera segura? Deseo que el doctor Fauci esté aquí con nosotros para responder su pregunta. El obispo Joe del diócesis de Fresno envió una carta a los sacerdotes el lunes pasado, el lunes 11 de mayo, dándonos instrucciones por adelantado para el futuro. Ojalá una reapertura próxima de la iglesia. ¿Cuándo será exactamente eso? Todavía no lo sabemos. Pero cuando se reabran las iglesias, habrán tantos cambios temporales que debemos implementar por nuestra seguridad. En nuestro caso aquí, en St. Mary's, de Santa María, ya estamos haciendo cambios en nuestra disposición de asientos en las bancas, de tal manera que se observen los protocolos de distanciamiento social y así como el espacio requerido entre individuos, entre familias y parejas.
y todos deberán ponerse sus máscaras protectoras. No es solo para protegernos a nosotros mismos, sino también para proteger a los demás de cualquier posible contaminación. La capacidad máxima de nuestra iglesia de Santa María es de alrededor de 400 personas, pero con las restricciones establecidas solo podemos acomodar a 110 personas dentro de la iglesia, cada misa. Por lo tanto, al ingresar a la iglesia, cada persona, cada familia o pareja será conducida a sus asientos por los ujieres y todos deben ingresar solo por la puerta principal de la iglesia. Es como un restaurante, ¿verdad? Que hay que admitir solamente cuando hay puesto. Sí, una vez que alcancemos nuestra capacidad máxima requerida, nadie podrá entrar a la iglesia. Las puertas laterales solo se utilizarán durante el tiempo de salida. La iglesia, después de cada misa, será desinfectada y limpiada adecuadamente. Necesitaremos voluntarios para ayudar a desinfectar la iglesia. Llame a la oficina o llámeme si está interesada en ser voluntario como limpiador o como acomodador. Necesitamos mucha ayuda. Y debido a la falta de tiempo y la complejidad de la situación, limitaremos temporalmente el número de misas que celebraremos los fines de semana. Anunciaremos el horario temporal de las misas cuando nos enteremos de la fecha exacta en que se reabrirá la iglesia. Pero hay buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Primero, el obispo Joe anunció que la dispensa de la obligación de la misa dominical sigue vigente. Por lo tanto, la transmisión en vivo de nuestras misas los domingos continuará en nuestra página de Facebook o puede continuar viendo misas dominicales en la televisión o en YouTube. Segundo, los jueves que comienzan la próxima semana de 5 p.m. y a 7 p.m. Nuestra iglesia estará abierta para una visita individual al Santísimo Sacramento. Yo sé que ya tenemos mucho hambre, mucho sed de visitar el Santísimo, de recibir la comunión, de participar en la Santa Misa. Esperamos que este ayuno que estamos haciendo o que la mayoría de ustedes están haciendo nos trae a una relación más profunda a nuestro Señor Jesús, especialmente de la Sagrada Eucaristía. Sí, es permitido visitar el jueves que viene personas, pero solo visitas privadas, no reuniones organizadas o sacramentales de grupos de oración o grupos de individuos. Y solo se permiten 10 personas en la iglesia cada vez, y para dar oportunidad a otros visitantes, las visitas individuales no deben durar más de 15 minutos. Y después de las 7 p.m., la iglesia estará cerrada
por limpieza y desinfección. Mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, como dice el obispo Joe, estamos viajando juntos como una comunidad de fe en medio de todas las dificultades e inconvenientes que enfrentamos en estos días. No olvidemos lo que Jesús nos promete. No te dejaré huérfanos, vendré a ti. Que el Espíritu de la verdad, a quien el Padre envía, encuentre un lugar acogedor en nuestros corazones. Oremos por la inspiración, el consuelo y la sabiduría del Espíritu. Hoy podemos gozar de las palabras de Jesús. No los dejaré desamparados. Que así sea. Amén. El credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de la vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Físicamente separados en nuestros lugares de nuestra comunidad de fe, elevamos nuestras voces al unísono al Padre, confiando en que Él escucha y contesta todas nuestras oraciones. Para que en este tiempo de lucha contra la enfermedad y el aislamiento, la Iglesia proclamará a Cristo a todas las ciudades del mundo, como lo hizo Felipe en Samaria, para que se llenen de gran alegría. Roguemos al Señor. Para que los líderes políticos puedan reaccionar de manera responsable ante la amenaza que representa el coronavirus, la guerra, la avaricia y la violencia, y trabajar para proporcionar esperanza, curación y seguridad a quienes sirven. Roguemos al Señor. Para que podamos demostrar nuestro amor por el Señor al guardar sus mandamientos, para que el Espíritu de la verdad esté siempre con nosotros, roguemos al Señor. Para que los niños que han quedado huérfanos serán recibidos en familias amorosas y conocerán la profundidad de la verdad, la promesa de Jesús a sus discípulos, de los que no les dejarán huérfanos, roguemos al Señor. Para que todas las personas de fe puedan considerar en oración la afirmación del Papa Francisco de que el clarismo y la rigidez y el apego a la riqueza pueden impedir que los cristianos conozcan a Jesús, para que podamos encontrar la libertad de amar a Jesús y seguirlo sin reservas, roguemos al Señor.
para que al conmemorar el centenario del nacimiento del Papa Juan Pablo II, podamos inspirarnos en nuestro sufrimiento de capacidad para superar la pérdida de la familia, la persecución, los intentos de asesinato y la enfermedad. Para alcanzar la santidad, roguemos al Señor. Para que los profesionales médicos que trabajan desinteresadamente en nuestro país, en circunstancias aún más difíciles en las naciones de desarrollo, entre los más vulnerables y en todo el mundo, estarán protegidos del daño y conocerán la presencia del Señor con aquellos mientras ofrecen su misericordia y curación a los enfermos, roguemos al Señor. Para que los quienes padecen coronavirus, cáncer, Parkinson's, cirugías o enfermedades potencialmente mortales, puedan ser personas de esperanza que reciben atención amorosa e irradian al defensor que permanece con ellos y está con ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, pues. Por las almas del purgatorio, para quien se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Te rogamos, pues. Y para todas nuestras intenciones personales, roguemos al Señor. Oh Dios, mientras vivimos esos días sin acceso a la misa y los sacramentos, somos más conscientes de nuestra necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Que siempre te amemos para que tu Espíritu esté con nosotros en todo momento, en dificultades, en días mejores y mientras esperamos nuestra recompensa eterna. Hacemos nuestra oración a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con su espíritu. Daos fraternalmente la paz. Paz a todos los que están en las casas. Cordero de Dios que quita
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y unirme totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual. Infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Aleluya, aleluya. En el nombre del Señor vayamos en paz.